Seguimos actualizando la tarde en Radio 13C. Escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani. Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. 7 de la tarde con 32 minutos, sin duda un tema sensible por estos días en nuestro país. Tiene que ver con la seguridad, la crisis carcelaria y los casos que hemos conocido en los últimos días. Consultor e investigador de crimen organizado, forma parte del panel consultivo de expertos en seguridad además y autor de un libro súper interesante que lleva por título Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Pablo Ceballos, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Ignacio, muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, qué contingente, porque lo decíamos en un titular, arrancando el capítulo de hoy, la ministra Toá abordó las cifras, las altas cifras de muertes de reos y anunció el relanzamiento del plan de cárceles. Dijo la jefa de gabinete a propósito de los últimos hechos, ¿no? Que han sido de público conocimiento, 42 reclusos han muerto producto de agresiones y riñas en una cárcel este año. ¿Estamos perdiendo el control de las cárceles, crees tú? ¿Estamos a tiempo de atajarlo? Mira, yo creo que hagamos un mea culpa estatal, ¿no es cierto? Un mea culpa como Estado, como sociedad chilena. Creo que durante mucho tiempo hemos pateado el problema de las cárceles, gobierno tras gobierno, etcétera, porque es un problema muy fuerte, muy grande y que no dura 4 años. Es un problema estatal. Por lo tanto, las definiciones que uno puede tomar en un gobierno o en otro tienen que tener la continuidad del próximo gobierno. El gran problema que tenemos en Chile es que aparentemente los gobiernos se están comiendo el Estado. Entonces, las políticas que hace un gobierno cuando viene otro, que no es del mismo signo, dice, terminemos todo eso, partamos de cero, porque borrón no y cuenta nueva. hacer nada. Bueno, yo creo que es el momento de ir aprendiendo que hay cosas que son de definiciones estatales. El tema carcelario, el tema de la seguridad marítima portuaria en Chile, que es su frontera, su principal mercado, ¿no es cierto?, son temas de Estado, no son temas necesariamente que tienen que resolverse ni solucionarse en un gobierno. Y en ese sentido se nos da una situación bien compleja. En los últimos 30 años, todas las organizaciones criminales que han partido en un país y que han avanzado hacia otro, o sea, tienen esa condición transnacional o por lo menos la intención de la vocación transnacional, tienen 2 componentes bien claros. El primero, que son extremadamente violentas, que es el método como van ganando territorio. Pero la segunda, que es la más preocupante, es que han surgido desde una cárcel. No han surgido necesariamente de un barrio, no han surgido de una alianza de criminales, sino surgen de una cárcel. Y esto ha pasado en Brasil, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Ecuador, pasó en Centroamérica, ha pasado en México. Por lo tanto, uno se puede preguntar qué componentes comunes permiten que en diferentes países se dé la misma condición que estos grupos surgen y son capaces de avanzar criminalmente o expandirse muy rápidamente. El componente es esa gobernanza criminal que logran en el interior de las cárceles. Y yo creo que ahí viene la primera explicación, porque las cárceles no tienen que ser entendidas como las entienden todas las personas, como un lugar donde la sociedad captura a un criminal, lo pone a disposición de la justicia lo condena o espera en esa condena que permanezca en un recinto penitenciario. Hoy día las cárceles tienen una resignificancia en el mundo criminal muy fuerte, que es que son verdaderos potenciadores de mercados ilícitos. Y lo explico así, veamos el caso chileno. En Chile, según datos de Gendarmería, el 82% de las personas que ingresan a un circuito cerrado, o sea, en una cárcel día y noche, se declara consumidor de droga. 82%. El 82% son datos públicos. Si el 82% de un recinto penitenciario se declara consumidor de droga, una organización criminal que logre controlar una cárcel puede vender droga a un 82%. Si tú vas a cualquier barrio, tú no tienes certeza cuánto del mercado de consumidores que va a tener ese barrio, claro. Pero aquí tienes la certeza que va a ser el 82%. Pero a eso tú le sumas que el valor de la droga al interior del recinto penitenciario puede costar entre 3 a 10 veces más caro de lo que puedes venderla afuera de la cárcel. Imagina, tienes un monopolio con un 82% público elementalmente cautivo y con un valor de 7 a 10 veces más. Imagínate cómo se expande en economía ilícita un territorio agotado como una cárcel en comparación con el territorio libre. Pero se dan otros fenómenos, porque hay personas que son privadas de libertad por delitos menores, por así decirlo, que por las leyes más duras tienen que permanecer privados de libertad y que no están asociados a ninguna organización gobernante ni dominante de una cárcel. Bueno, esas personas, para que puedan estar en esa cárcel, para que no les pase nada, para que puedan dormir en una colchoneta, para que les llegue la comida, etcétera, les cobran los criminales que dominan la cárcel una extorsión. Esa extorsión, la venta de droga a un precio superior y todas las economías ilícitas, como por ejemplo facilitar un celular. En Ecuador, por ejemplo, una persona que nosotros hemos entrevistado nos contó que en la cárcel de La Tacunga
los 3 minutos de celular entregados por los lobos que dominan la cárcel son $15. En la Tacunga hay cerca de 8.000 privados de libertad. Imagínate eso multiplicado. Es un platal. Es mucho dinero. Entonces, son fortunas. Son fortunas, y por eso se explica por qué las organizaciones criminales no les atemoriza la cárcel. Claro. Porque la cárcel puede ser un mercado mucho más atractivo incluso que el que pueden lograr en medio libre. El mundo al revés. No solamente en el mundo al revés, yo creo que hay una reconfiguración de la criminalidad organizada y la delincuencia organizada, incluso la delincuencia común en América Latina, muy fuerte. Es muy evidente después de la pandemia, producto, a mi juicio, de la retracción del Estado. El Estado se hizo menos presente, otros asumieron la función del Estado. Y esto ha ido generando que hoy día es muy difícil, primero para algunos países, entender lo que le está pasando. A veces piensan que es un fenómeno temporal, que se va a ir pronto, pero creo que ahí hay que romper la ilusión y decir que la diferencia de la criminalidad organizada, o una de las diferencias entre la criminalidad organizada y la delincuencia común, es que quiere proyectarse en el tiempo en sus mercados ilícitos rentables. Claro, o sea, se instala y crece. Y no se va a ir, claro. Y la forma de que, como vemos, que se instala es el control del territorio, que puede ser territorio libre, o sea, una población, un barrio, un asentamiento precario, o cárceles. Paréntesis, lo de las cárceles, recordaba justamente con lo que nos estás explicando, ¿no? Un comentario que hacía Quique Mujica en la mañana en nuestro programa En Mano, Cuatro Cabezas, y que lo decía con dura ironía, ¿no? Esto de que hoy día las cárceles se convierten en el mejor Airbnb porque cobran por estar ahí, y en el mejor, digamos, sitio estilo Mercado Libre, Claro. por el cobro de cualquier cosa que se mueva ahí, desde cigarrillos hasta un teléfono. Claro. Ahora, las cárceles son una parte del componente del sistema penitenciario. O sea, cuando hablamos de cárcel hablamos de infraestructura. Y uno podría decir, bueno, la solución es tener muchas cárceles. Pero eso no sirve de nada si no nos ponemos atención en todos los componentes, las otras partes del sistema penitenciario. Por ejemplo, una cárcel de máxima seguridad, sin tener la capacidad previa de saber segmentar y clasificar a los criminales que vamos a tener ahí, no sirve de nada. Volvamos al caso de Ecuador. La investigación que hemos hecho, la última investigación que hice en terreno en La Tacunga, que es una cárcel muy grande que está cerca de Quito. Cuando intervienen las fuerzas militares para tomar el control de la cárcel después de múltiples asesinatos, múltiples matanzas, ¿qué descubren las Fuerzas Armadas? Que en las zonas de máxima seguridad están los privados de libertad no asociados. Ahí están viviendo en condiciones paupérrimas, porque la estructura criminal dominante los envió para allá. En la de mínima seguridad habían algunos asociados intermedios, y en la zona de mínima seguridad estaban los líderes criminales más peligrosos de las bandas criminales de Ecuador. Tenían hasta una discoteca. Tenían acceso directo, por ejemplo, a las zonas de las armas, o tenían túneles hacia la oficina del alcaide de la cárcel. En tu libro, algo que me impactó, ¿no? Porque uno dice ya, digamos, el nivel de descaro hasta una suerte de club nocturno ahí. Sí, pero no te olvides que nosotros, Ignacio, hace un par de años teníamos cárceles VIP o celdas VIP en Colina 1 y Colina 2. Sin ir más lejos, digamos. Sin ir más lejos. O sea, tampoco podemos decir, hoy la crisis de carcelario está empezando ahora con la llegada de los extranjeros. No, nosotros también teníamos, tenemos que tener buena memoria. ¿Te acuerdas que Canal 13 se hicieron muchos reportajes de las famosas celdas VIP de los narcos? Bueno, tenemos algunas líneas que demuestran que hay gobernanza criminal en algunas cárceles, por lo menos. Entonces, tenemos componentes hoy día que son muy dramáticos, porque por un lado está cambiando nuestra delincuencia común local, ¿no es cierto?, tomando muchos modelos que han visto del extranjero, y por otro lado tenemos el ingreso de entidades criminales, ¿no es cierto?, que vienen con una modalidad especial, que surgieron de la cárcel, como el Tren de Aragua, como los choneros, como los lobos, etcétera. Y esas dos realidades van a chocar, pero chocan en un ambiente muy frágil, que es el ambiente penitenciario de Chile. Porque si yo te digo que Chile es uno de los pocos países que permite que los privados de libertad tengan dinero en efectivo, ¿tú me creerías? Qué locura. Sí, lo permite. Y lo permite un reglamento interno, ¿no es cierto?, un reglamento de régimen penitenciario que establece que el monto lo va a determinar el director regional de cada uno de los centros de gendarmería. O sea, ni siquiera determina el monto. Hay un acuerdo que, claro, se permite hasta 2 UTM, algo así como 160.000 pesos. Eso no quiere decir que todos los privados de libertad tengan 160.000 pesos en este momento en sus bolsillos. Pero sí ese reglamento permite que en el caso hipotético que lo tuvieran, en los 20.000 privados de libertad que hay en la región metropolitana, ahí puede haber en un momento determinado 3.1 millones de dólares, que es mucho dinero si entendemos que las cárceles potencian estas economías ilícitas cuando las estructuras criminales logran tener esa gobernanza. ¿Debiésemos partir por ahí, prohibir que los presos manejen dinero efectivo? Claro, debiéramos, yo creo que tenemos que, y se está haciendo, yo quiero ser bien honesto, hay varios trabajos, de hecho,
La Universidad Católica está haciendo un estudio, se están tratando de hacer varias ideas. La misma propuesta que entrega Evelyn Matei también indica ciertas cosas que hay. Pero creo que estamos muy contra el tiempo. Tenemos que, después de tener esos diagnósticos, pasar a la acción. Y para pasar a la acción con un diagnóstico tenemos que tener el compromiso de todos los actores sociales, incluso la sociedad civil, la prensa, etcétera, de por qué es importante que los diagnósticos que se tienen se lleven a la acción las medidas para evitarlo. Sacar dinero circulante efectivo en las cárceles es muy importante. La pregunta es qué va a pasar si lo sacas, porque muchos privados de libertad compran su agua, compran alimentos al interior de las cárceles, pagan porque les plancha. O sea, tenemos que ver las consecuencias que eso genera también. Y sin ir más lejos, en la cárcel está prohibida las drogas, pero se consume mucha droga. O sea, no necesariamente porque se diga, mira, vamos a evitar esto, eso va a terminar de inmediato. Por eso, o sea, tú dices que retirar el efectivo podría significar que muchos sobreviven gracias a eso y otros claro, también manejan su adicción. O sea, claro, sí, eso es una buena... Ahora, lo que sí uno puede pensar es que la diferencia de la criminalidad organizada con el Estado es la rapidez. La criminalidad organizada es un Ferrari que va por una autopista sin ningún bloqueo, ¿no es cierto?, a 300 kilómetros por hora. Y el Estado es un elefante subiendo un cerro. Por lo tanto, si uno hace alguna medida, ¿no es cierto?, rápidamente la actividad criminal va a buscar una forma de sacar provecho de esa medida o burlarla, pero principalmente sacar provecho. Entonces, para que eso empiece a ser funcional, lo que tenemos que nosotros es un avance en bloque de todo el sistema penitenciario. O sea, por ejemplo, las formas como clasificamos criminalmente un interno que ingresa al sistema hoy día tienen que ser reestudiadas, incorporando variables, por ejemplo, de lo que hemos observado de la criminalidad extranjera. Variables como que hemos aprendido el Tren de Aragua para poder considerar esas variables cuando vamos a clasificar a un sujeto. Por ejemplo, a ver, actualmente para clasificar si tú eres una persona que va a ingresar al sistema de mediana, de baja o de alta peligrosidad, te hacen preguntas como si tienes tatuaje o tienes algún corte que evidencia riñas anteriores, tienes alguna asociatividad, hablas coa, etcétera. Bueno, a lo mejor hay integrantes muy peligrosos del Tren de Aragua que no tienen ninguna de esas características. Quizás un fenómeno a considerar para colocar a una de estas personas en peligrosidad media o máxima es que no sepamos quién es realmente. Claro, o sea, por un lado hay ciertas caricaturas de un diseño antiguo respecto de la realidad actual, y por otro lado, gente que ingresa que no conocemos, no sabemos quién es. Su hoja de vida está, digamos, en blanco. O sea, no es que esté en blanco, es una incógnita. O sea, para nosotros puede ser considerado en blanco, porque imagínate, volvamos al tema del dinero. Cuando un sujeto extranjero que entró ilegalmente al país, por ejemplo, y es un integrante de una estructura criminal, es detenido, por ejemplo, en un hecho grave, para poder juzgarlo se le entrega un RUT, se le entrega un número de identidad nuestro. Bueno, no está claro si con ese RUT él puede bancarizarse, por ejemplo. Claro. No está determinado eso. Entonces, tenemos ciertas falencias que tienen que ir siendo trabajadas en bloque y en forma muy inteligente. Y ahí surge lo que siempre se ha dicho, la importancia de intercambiar información, de trabajar todos juntos, entender la dimensión de esto, porque si hay algo que hemos aprendido en el último tiempo, Ignacio, es que la delincuencia organizada lo dice el libro, es poliamorosa. Le da lo mismo relacionarse con la derecha, con la izquierda, con la centro derecha, con la ultraderecha, con la ultraizquierda. Le interesa relacionarse con el poder. ¿Y por qué le interesa relacionarse con el poder? Porque la criminalidad organizada tiene un objetivo, que es tomar las ganancias de las economías ilícitas e inyectarlas en las economías formales. Y para hacerlo sin llamar la atención, tú necesitas modificar políticas públicas. Claro. Un caso de ejemplo de eso, por ejemplo, que está pasando en nuestro vecino Perú, donde diversas políticas públicas de alguna forma han ido protegiendo con un manto de semiformalidad la minería ilegal del oro, que normalmente está asociada a estructuras criminales. Pero como está todo un proceso para regular eso, se ha permitido que la destrucción de la Amazonía y del oro, ejecutada por estructuras criminales, hoy día tenga una especie de manto, ¿no es cierto?, de protección media formal. Bueno, para muchos investigadores peruanos y para muchas personas que están estudiando el fenómeno, creen que ahí está la mano del crimen organizado para modificar esas políticas públicas y permitir aquello. Eso no nos puede pasar a nosotros porque creo que como país, pese a toda la mala opinión que podemos tener de nosotros mismos, que todos somos corruptos, que todos somos pencas, que todo, etcétera, somos un país que tiene una institucionalidad y una resiliencia diferente y tenemos que sacar provecho de eso, pero sin caer en la soberbia que nos ha caracterizado por tantos años. Cuando hace muchos años atrás hablábamos que Chile es un país de tránsito de drogas, ¿no es cierto? Y la verdad es que ya todos estábamos observando, los periodistas, que en realidad mucha de la droga que transitaba no transitaba, se quedaba en el país, teníamos aumentos de consumo.
Pero cuando tú tienes una versión oficial, un discurso oficial que somos un país de tránsito de drogas, las políticas públicas que tú puedas implementar están enfocadas en esa versión oficial. No te olvides que nosotros hasta el 2021, oficialmente la Fiscalía, el Estado chileno negaba la existencia del Tren de Aragua. Las investigaciones que han demostrado que entraron en el 2018. De hecho, el 2018, Larry Changa, uno de los 3 líderes más importantes, estaba en Chile. Claro, estábamos tapando el sol con un dedo. Y esa es una característica muy nuestra, ¿no? De no asumir nuestras capacidades, ¿no es cierto? O agrandar nuestras capacidades y no asumir nuestros problemas. Y yo creo que ese problema de soberbia va de la mano de otro problema que podemos ir cambiando, que son esta especie de enfrentar estos problemas como compartimientos estancos, ¿no? Yo sé esto, que nadie más lo sepa. Yo voy a capturar a este tipo que es el número 1, yo no voy a compartir esto con la otra policía. Y hasta hace poco eso se evidenciaba de qué forma. Por ejemplo, teniendo 2 policías y un ministerio público, los datos del homicidio en Chile no coincidían. Cruzados, claro. No coincidían. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hemos ido aprendiendo rápidamente, aprendiendo también que la soberbia no es una buena compañera en la lucha contra el crimen organizado y que tenemos la oportunidad única, pero en un tiempo muy escaso, de hacer algo que permita impedir el avance tan rápido de estas estructuras que hemos tenido en Chile, porque si alguien dice, mira, yo voy a terminar con el crimen organizado en Chile, eso no es real. Pablo, vamos a escuchar un poco de música y al regreso me gustaría que evaluáramos las propuestas de Evelyn Matei, yo diría como su primer gran acto, ¿no?, de precandidatura presidencial y que justamente le entró de lleno al tema carcelario en nuestro país. Escuchamos brevemente algo de música y seguimos conversando con el consultor e investigador del crimen organizado, Pablo Ceballos. Show me
Ignacio Franzani tiene la vista puesta en la actualidad. En Radio 13C escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición. Un virus entre las sombras es la expansión del crimen organizado y el narco en Chile, firmado por Pablo Ceballos, nuestro invitado de hoy, para hablar de justamente este tema y de la realidad carcelaria de nuestro país. Uno observa lo que ocurre en Ecuador y muchos especialistas han indicado, ojo, hay que mirar bien ese ejemplo porque hace una década Ecuador era un ejemplo de tranquilidad, de estabilidad política y en solo 10 años el control de las cárceles erosionó todo el sistema. Claro. Mira, es interesante el caso de Ecuador para que quizás nos puede permitir para compararnos. A veces la gente dice, oye, esto fue de la noche a la mañana. No fue tan de la noche a la mañana. Lo que pasa es que lo que sucedió es que no vimos tantas cosas. Fue silencioso. El típico no lo vimos venir, claro. Pero en realidad si uno analiza, sí lo vimos venir, pero no interpretamos bien lo que estábamos viendo. El año 2007, en la campaña del presidente Correa, el presidente Correa dice, mira, lo primero que voy a hacer cuando sea presidente es eliminar la base de Manta porque no queremos más injerencia norteamericana en nuestro territorio. Suena muy bonito en la época de los discursos bolivarianos, etcétera. Pero en realidad la pregunta es, ¿qué era la base de Manta? La base de Manta era un sistema implementado por Estados Unidos en conjunto con la Fuerza Aérea de Ecuador que monitoreaba todos los flujos criminales de narcotráfico que se estaban dando y estaban cambiando en esa época, marítimos, aéreos, etcétera. Cuando se saca la base de Manta, cuando se cumple la promesa del 2008, lo que sucede es que gran parte del monitoreo de la cocaína, que era el motor potenciador de este fenómeno, dejó de observarse. ¿Qué permitió eso? Permitió que se pudiera producir más y se pudiera enviar más. Pero conjuntamente, asumiendo ese entonces, el presidente Correa instala una política pública que se llama Ciudadano Universal. Ciudadano Universal era que tú podías entrar a Ecuador sin tantas restricciones de visa, al centro del mundo, el mundo en el centro, etc. Y así llegaron, por ejemplo, las mafias albanesas. Y vieron un aumento de la droga, la eliminación de la base de Manta y la oportunidad de dirigir y replantear las estructuras criminales. Entonces, ellos entraron en un modelo muy interesante donde dice, mira, nosotros somos pocos los albaneses, pero podemos ordenar esto, queremos un puerto. Hicieron una especie de licitación pública y así los grupos criminales dijeron, mira, a mí me interesa estar contigo porque voy a tener la ganancia de la venta de droga y se genera todo este hito de violencia. Pero también pasa un fenómeno que yo creo que es súper complejo también en esos años, que hay una política pública que me llama mucha atención donde Correa dice, mira, vamos a legalizar las pandillas juveniles, entre ellos los Latin King, que después de ahí surgieron los Ñetas y otras organizaciones. Pero no eran tan pandillas juveniles. En realidad lo que eran estructuras criminales bastante funcionales que fueron legalizadas. Y la forma de legalizarlo fue, primero, no considerar las estructuras criminales y, segundo, incorporar muchos de sus miembros de liderazgo en ciertas partes del tejido social, incluso del Estado. Y ahí empieza una especie de contaminación, de depradación, de corrupción un poco muy fuerte, que se va silenciosamente tapando por los discursos oficiales. Aquí no pasa esto, tenemos el control de las cárceles, pese a que si no me equivoco, el año 2015 en Ecuador se declara emergencia carcelaria, o sea, se dice el Estado no tiene capacidad de dominar las cárceles. Bueno, la lección de esto es que no tenemos que minimizar los fenómenos que estamos viendo y las políticas públicas que se implementen en un país que puedan fortalecer las lógicas de crimen organizado tienen que ser entendidas cuál es el objetivo final de esa política y quién las promueve. Viendo el caso ecuatoriano y leyendo la realidad chilena, hoy ¿hemos perdido el control de nuestras cárceles? ¿Hemos perdido el control de algunas de nuestras cárceles o algunos sectores de algunos recintos penitenciarios? Sí, yo creo que brevemente en la dictadura, el tiempo que nos queda en esta conversación, podríamos decir dos cosas. Creo que no es buena idea compararse con otros países porque siempre vamos a encontrar un modelo horroroso y uno muy bueno. Y nosotros vamos a quedar al medio siempre. Yo creo que es bueno compararnos con nosotros mismos. Eso. Y yo creo que si nos comparamos con nosotros mismos, hoy día tenemos una sobrepoblación de personas privadas de libertad que generan lógicas de hacinamiento, con sistemas muy malos de segmentación, con índices preocupantes de corrupción intrapenitenciaria, con una institución penitenciaria que tiene asociaciones gremiales, que quizás es un tema que hay que discutir seriamente en el futuro. Y en ese escenario, claro, estamos bastante más mal que antes, ¿no? Y tenemos ahora un componente que no teníamos, que estamos poniendo en las cárceles de máxima seguridad a integrantes de grupos criminales extranjeros que han demostrado que tienen la capacidad de desafiar al Estado. No te olvides que el Tren de Aragua tiene un motín permanente, que ha sido constante, no fue solamente en junio, en la cárcel de máxima seguridad, rompiendo los regímenes que el Estado chileno le otorga a las personas privadas de libertad en esa condición, y eso es solamente un desafío al Estado. Pero en ese desafío al Estado también hay otra cosa oculta, es una semiótica criminal
al resto de las personas que están privadas de libertad diciendo, mira, nosotros somos los dueños de la colina, por así decirlo. Claro. Somos los nuevos reyes del barrio. Y esos mensajes criminales que a veces no logramos entender como sociedad, tenemos que ponerle mucha atención porque probablemente de ahí va a surgir los elementos que nos permitan entender dónde estamos y para dónde vamos. Brevemente, ¿cómo calificas las propuestas de Evelyn Matei? Yo lo que me alegra mucho es que las propuestas carcelarias sean la primera propuesta de una candidata presidencial. Y eso significa que hay una dimensión del riesgo a lo que nos enfrentamos. Probablemente en el futuro sería muy lindo escuchar otras propuestas que hablen de cómo vamos a proteger nuestro sistema marítimo portuario, porque lo que potenció la criminalidad y la violencia en México no fueron la producción de cocaína, porque no se produce cocaína en México, sino fue el ofrecimiento de sus fronteras. Nosotros hoy día en Chile tenemos la misma capacidad de ofrecer nuestras fronteras marítimas portuarias hacia un mercado cada vez más rentable de productos como la cocaína. No, es un tremendo tema, súper recomendable que puedan buscar en su librería más cercana Un virus entre las sombras, firmado por nuestro entrevistado de hoy, Pablo Ceballos. Pablo, muchas gracias por compartir hoy día con nosotros. Gracias a usted, Ignacio, y gracias a Radio. Son las 7 de la tarde con 58 minutos. Oye,